El Centro de Estudios Económicos, desde que se formó en 1964, pues, tiene como objetivos pues, la excelencia académica en términos de estudiantes y en términos de la producción de investigación que hacemos. Esos dos objetivos se han cumplido a lo largo de la historia y pues en este 60 aniversario queremos celebrar los logros de esos objetivos. El proceso de separación de economía de demografía, es decir, de la creación del Centro de Estudios Económicos, me voy a referir a él como el CE, me lo perdí porque estaba haciendo el doctorado en Inglaterra. Lo que puedo decir entonces es que en muchos sentidos fue para bien, entre otras cosas porque fue posible ampliar la planta docente y de investigadores e investigadoras, y también porque nos pudimos, en términos de docencia, también pudimos concentrarnos más en materias de economía. El costo de a mi parecer, el costo de la separación fue que se redujeron o perdimos en muchos casos los vínculos con los colegas de demografía y en consecuencia con investigaciones entre las dos disciplinas, ¿no? Tomando en cuenta las dos disciplinas. Yo me incorporé como profesor al Centro de Estudios Económicos en el año de 1990. Recién terminaba mi doctorado, yo hice el doctorado en la Universidad de Warwick en Inglaterra, 85-90, y regresando, pues mi primera opción siempre fue la academia, y entonces pues como egresado del Colegio de México me acerqué. Tuve la oportunidad de ingresar justamente recuerdo muy bien, en marzo de 1990. Es interesante porque es como una década después de que yo pasé como estudiante de la maestría. Y sí fue yo diría que una etapa de renovación del Centro de Estudios Económicos, porque varios de los profesores, algunos de los cuales mencioné hace rato, pues se fueron a otros lados, algunos al gobierno, otros a la academia en el extranjero. Y entonces fue una etapa de renovación. Empezó, entonces el director era Alberto García Rocha, y yo creo que uno de sus objetivos era pues, reemplazar todas las plazas que se habían desocupado. Entonces, de alguna manera fue una etapa de renovación del Centro de Estudios Económicos en términos de su profesorado, ¿no? Yo fui director del Centro de Estudios Económicos, si recuerdo bien, más o menos entre 1997 a 2003. Los retos eran varios y, como siempre, están vigentes muchos de ellos. Digamos, entre la época que yo ingresé al Centro de Estudios Económicos como profesor y la época en que ya estaba o tuve el honor de ser director, digamos, hubo cambios importantes. Por ejemplo, la maestría que solía ser de ingreso cada 2 años, pues se hizo de ingreso anual. Uno de mis retos en lo personal fue también la creación del doctorado, fue en la época en que yo estuve como director, que me tocó empujar un poco la creación del programa de doctorado. Y entonces, pues un poco también la carga docente comenzó a incrementarse en relación a cómo ocurría, ¿no? A principios de los años 80. Pero sí, yo creo que un reto importante para mí fue el tema de la creación del doctorado en economía y la consolidación del Centro de Estudios Económicos, ¿no? El año que entré al colegio es el año 2009, justo cuando estaba la crisis económica de la gran recesión. En ese entonces acababa de cambiar el director, era el profesor Jaime Sempere, y acababa de empezar el profesor Antonio Yunes como director del centro. Y pues prácticamente una de las primeras cosas que le tocó fue que, bueno, que me invitaran a dar un seminario, a dar una plática. Y pues bueno, el proceso de contratación. Estuve muy contento cuando tomé la decisión de venir al colegio a ser profesor. Una de las cosas, siempre uno va dudando de hacia dónde dirigirse, pero una de las cosas que pensaba mucho en ese momento era, pues bueno, qué lugar elegir. Tenía varias opciones en México y en el extranjero, pero yo creo que dos cosas fundamentales fueron las que me llamaron la atención.
para venir al colegio. Y una de ellas no fue el salario, a diferencia de los economistas que creen el salario. No fue el salario, definitivamente. Las dos cosas son, una es la proyección académica que tenía el colegio y que yo pensaba que con ese apoyo institucional iban a poder apoyar y proyectar mi carrera académica, aspecto que se cumplió completamente. Y el segundo aspecto fue que quería trabajar también con estudiantes brillantes. Y pues eso solo me lo podía dar el Colegio de México. Y pues vine y pude trabajar o he trabajado con diversos estudiantes de los cuales he aprendido muchísimo. Hemos tenido diferentes retos para hacer investigaciones que se han publicado en revistas nacionales e internacionales. Entonces, creo que esos dos objetivos se han cumplido y ahora lo veo 15 años después y creo que fue una gran decisión poder regresar al Colegio de México. El doctor Jesús Seade, que estuvo durante hasta principios de los 80s, fue director, el primer director del CEE. Otro de los colegas que hicieron después carrera fuera del medio académico es Jaime Serrapuche, que estuvo hasta principios de los años 80, Pascual García Alba, que también más o menos salió durante ese periodo. Otro colega fue Carlos Ursúa, que fue el que impulsó mucho y creó nuestro doctorado en economía. Nora Lustig, una profesora que después se fue a Estados Unidos y que ha tenido puestos en organismos internacionales y ahora está en una universidad de Estados Unidos. Carlos Roses también siempre fue profesor del colegio, pero formó muchas generaciones de estudiantes de economía con fundamentos muy, muy importantes en economía clásica, y también formó muchos estudiantes en otros centros del Colegio de México, entre ellos del Centro de Estudios Internacionales. Ahora los temas de investigación se han renovado con nuestras nuevas colegas. Ahora antes teníamos solamente una de las colegas que teníamos, era Nora Lustig, y ahora tenemos mucho más, un número ha crecido, mucho mayor de colegas mujeres. Todavía hay el reto de aumentarlas aún más. Economía no ha sido una de las áreas del conocimiento que haya tenido una proporción elevada de mujeres, pero poco a poco esto ha mejorado, y también en términos de nuestros estudiantes. Ingresé al Centro de Estudios Económicos en junio de 2017. En ese entonces solo había una profesora investigadora, que era la profesora Adriana Gama, y cuando inicié entramos 3 profesoras al mismo tiempo, es decir, entré junto con la profesora Laura Juárez y Diana Terrazas. Entonces podemos decir que en ese entonces había muy pocas mujeres en el centro, pero poco a poco fuimos incorporándonos cada vez más mujeres. Entonces, el entrar con otras 2 profesoras al Centro de Estudios Económicos hizo que nuestro ambiente fuera un ambiente más cálido, nos permitió adaptarnos de mejor manera al ambiente masculinizado que existía en el Centro de Estudios Económicos. Entre nosotras nos pudimos apoyar mutuamente en navegar este ambiente que no solamente está presente en el Centro de Estudios Económicos, sino que está también presente en la disciplina de la economía, donde vemos que son pocas las mujeres que son profesoras investigadoras en los departamentos de economía. Considero que el Colmex es una gran institución porque acoge a las personas que no necesariamente estudiaron la licenciatura, la maestría o el doctorado, como lo fue en mi caso, y las incluyen dentro de la comunidad del Colegio de México. Yo me sentí muy acogida, muy bien recibida cuando entré, a pesar de no ser de aquí, y poco a poco me fui integrando y me puse la camiseta del Colmex. En particular, yo tuve la fortuna de tener a 2 de mis 3 hijos en el Colegio de México y siempre hubo la flexibilidad por parte de las autoridades
para que pudiera tenerlos y a la vez tener un gran crecimiento profesional a la par de tener este crecimiento personal. Entonces, por eso considero que la comunidad Colmex es una gran comunidad. Yo inicié en el Colegio de México como profesora investigadora de tiempo completo en junio de 2017 y en ese momento estaba solo la profesora Adriana Gama, que yo ya había conocido 2 años antes en una escuela de verano en Jerusalén, en la Universidad de Hebrea. Y entonces ahí en ese momento fue cuando me enteré que ya había una mujer por primera vez después de muchos años en el centro, ¿no? Entonces, cuando yo ya llegué aquí, me di cuenta que pues, no solo era la profesora Gama, sino que nos estábamos integrando 3 mujeres al mismo tiempo, además de ella, ¿no? La profesora Aurora Ramírez, la profesora Laura Juárez y yo, ¿no? Entonces, en ese momento también me di cuenta que yo era la única egresada de la maestría en economía de esta misma institución, que era profesora, ¿no? Las demás vienen de otras instituciones. Y entonces creo que eso también fue una buena adición para la combinación de las mujeres, porque todas veníamos de distintas instituciones y a pesar de dedicarnos a lo mismo, veníamos de distintas formaciones, incluso académicas, ¿no? Adriana es matemática, Laura y Aurora son economistas y yo soy actuaria. Entonces, veníamos de distintas instituciones, veníamos de distintas formaciones académicas y también la diferencia que yo tuve respecto a ellas es que yo era la única que venía de doctorado en Inglaterra, las demás venían de Estados Unidos. Entonces, la verdad, yo me sentí muy bien recibida por ellas, ¿no? y por la comunidad en general, reconociendo pues que mi perfil aportaba también en eso, ¿no? En que yo tenía la experiencia de ser mujer, egresada de la maestría, y que ahora regresaba a ser profesora para poder aportar desde ese lugar, ¿no? Entonces, la comunidad de mujeres que pudimos tener en el centro ha sido muy importante. Nos hemos guiado, ¿no? Compartido información, acompañado en temas, pues, incluso familiares y personales que compartimos como mujeres. Pero también, pues yo he encontrado un espacio dentro del centro que está dispuesto y quiere que nos integremos y que sea mucho más balanceado todo en carga administrativa, ¿no? En lo que podemos aportar y que verdaderamente reconoce lo que nosotras aportamos, además de nuestro conocimiento y nuestra docencia, la diferencia que nosotros en trato y en cómo nos podemos aproximar a los alumnos, sí hay un reconocimiento que pues nosotras aportamos eso. Yo soy director del Centro de Estudios Económicos desde febrero de este año, 2024. El colegio y el Centro de Estudios Económicos pues, han tenido los retos de excelencia académica en estudiantes y en la producción de investigación. Creo que esos retos siguen siendo vigentes el día de hoy. Tenemos que mantener la excelencia académica y pues bueno, esto, ¿cómo se logra? Pues bueno, tratamos de promocionar nuestros programas académicos en todo el país y poder convencer a las y los estudiantes que vengan con nosotros a estudiar. Cuando uno piensa que estudiantes quieren pasar aquí 2 años o 4 años en licenciatura o 3 años en doctorado, estar estudiando, estar tratando de resolver ciertos problemas, la verdad es que es admirable, porque con tantas cosas que suceden en el mundo el día de hoy, hay muchas distracciones, hay otras cosas que hacer. Tal vez el valor de una educación universitaria o de una educación de maestría está puesto en entredicho por otras actividades que se pueden hacer sin estos carreras, pero pues el colegio tiene que seguir con esa excelencia académica y creo que va a seguir siendo un reto muy importante en convencer a las y los estudiantes que estén con nosotros y convencerlos ya que están aquí a trabajar duro, a ser excelentes, a tratar de entender los problemas complejos que tenemos como país y como sociedad. El Centro de Estudios Económicos tiene 3 programas docentes. La maestría en economía, que fue la primera que se creó en 1964. Al inicio, el Centro de Estudios Económicos estaba junto con, o no se llamaba Centro de Estudios Económicos, se llamaba Centro de Estudios Económicos y Demográficos. Se separa el Centro de Estudios Demográficos del Centro de Estudios Económicos y
En ese periodo era el ingreso a la maestría cada 2 años y esto cambia en el 89, donde ya se cambia a ingreso anual la maestría en economía. Y posteriormente, de hecho, cuando yo era estudiante aquí, sabemos que empiezan las pláticas de iniciar el doctorado y formalmente el doctorado empieza en 2001. Y de hecho, varios de mis compañeros de la maestría son los primeros egresados del doctorado, ¿no? Entonces me tocó como estudiante esa transición de empezar un doctorado en economía aquí en el centro. Y pues bueno, el programa que más se conoce por el tiempo es la maestría y luego el doctorado. Creo que hemos tenido estudiantes muy brillantes y que han podido tener un trabajos muy importantes a lo largo del país y en el extranjero. Donde son profesores en el extranjero o bien aquí en diversas universidades como el TEC de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Autónoma de Hidalgo, la Universidad de Monterrey, la Autónoma de Nuevo León, tenemos la Autónoma de San Luis, tenemos egresados del doctorado que son profesores en las principales universidades del país. Y por último, tenemos el programa de la licenciatura en economía que se crea en 2014. Es de reciente creación, pero creo que ha tenido bastante éxito entre los estudiantes del país y aquí en el colegio también. Aunque es relativamente corto, pues tenemos estudiantes que pues básicamente todos consiguen trabajo al egresar. Se van a estudiar un posgrado al extranjero o a nivel nacional. Tienen contribuciones importantes en el sector público, en el sector privado. Entonces, creo que poco a poco vamos cumpliendo y vamos ampliando las metas originales que tenía el Centro de Estudios Económicos sobre excelencia académica e impacto social en el país. Inicié en 1971 la maestría y aprendí muchísimo. Yo venía de la licenciatura en Economía de la Universidad Autónoma de Puebla y tomé materias que no había tomado en la licenciatura, sobre todo microeconomía y métodos cuantitativos. Fue todo un reto hacer la maestría, pero pues logré terminarla con éxito. Yo inicié mi maestría en el Colmex en el año de 1981. El programa me pareció un programa muy riguroso. Yo venía a estudiar la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Y entonces, bueno, encontré pues un programa muy riguroso, muy interesante, muy atractivo. Y pues curiosamente fue esa generación, 81, 83, fue la primera generación que surge después de que se separa del Centro de Estudios Demográficos, ¿no? Yo vengo de actuaría, la licenciatura en actuaría en la Facultad de Ciencias, y yo me enteré de la maestría en economía siendo mi servicio social y mi tesis con una investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, que es egresada de la maestría en demografía del Colegio de México, y ella, viendo mis intereses, me recomendó que pudiera yo hacer la maestría en economía en el Colegio de México, porque se ajustaba a mis intereses que yo tenía de matemáticas, de probabilidad, de estadística, econometría. Y justamente el programa me permitió seguir mis intereses, lo que yo ya había aprendido en actuaría, mejorar y profundizar mi aprendizaje de matemáticas, pero sobre todo enfocarlo al estudio de las ciencias sociales, que para mí en ese momento era nuevo y que fue lo que me apasionó de la economía, y por eso he continuado en este campo de la disciplina económica. En ese momento tomé 3 cursos, estaba de tiempo completo aquí Gerardo Esquivel, y con él llevé macroeconomía, llevé econometría y llevé crecimiento económico, y él verdaderamente era alguien que inspiraba a estudiar economía de manera formal y que pudiéramos desenvolvernos en lo que nos gustaba, ¿no? A mí me gusta formalizar las cosas pues, por mi formación de actuaria, y Gerardo Esquivel fue una gran inspiración porque además con él me acerqué para poder externarle mi deseo de irme al doctorado, y él fue el que me inspiró mucho más y me guió sobre el camino para hacerlo. Sí, en 2001 se inicia el doctorado en economía. Me tocó estar como director y un poco, pues también empujar
el proyecto. Debo decir que es un tema que se discutía yo diría que varios años antes, la pertinencia o no de la creación del doctorado. Había opiniones en el sentido de que probablemente no tendría mucho sentido crear un doctorado, dado que pues era relativamente fácil con una beca irse a hacer un doctorado al extranjero, porque entonces prácticamente no había oferta de doctorados en el país, con algunas excepciones. No queríamos tampoco crear un programa de doctorado para doctorar a nuestros propios estudiantes de maestría. No estaban excluidos de doctorarse, pero no era el propósito tampoco crear ese tipo de doctorados. Entonces había resistencia, había gente que estaba a favor, había gente que estaba contra. En todos los años anteriores, repito, se dio esta discusión. Al final llegamos a la conclusión de que se podía crear un doctorado con ciertas características, un doctorado pequeño, en donde se cuidara mucho la calidad, y no necesariamente para estudiantes de nuestro programa, sino abrirlo, ¿no? Fueron años un poco, nos costó iniciarlo, incorporarlo, por ejemplo, al CONACYT, todo este trámite que se hace siempre que se abre un programa. Y bueno, al presente yo la evaluación que puedo hacer es que finalmente el doctorado ha sido un programa que ha contribuido mucho a la creación de profesores. Tenemos ya experiencias de profesores egresados en universidades de provincia que han hecho papeles muy importantes, que han hecho carrera y son muy valorados en el mercado. Creo que también que un programa de doctorado es muy pertinente para un centro en donde se hace investigación. Los programas de doctorado contribuyen mucho a consolidar la investigación económica. Lo hemos mantenido como un programa pequeño, pero con la calidad de nuestros egresados. Sí, pues yo como para director me tocó ser un reto la creación de ese programa, y siempre era la interrogante de cuál iba a ser el resultado final. Con el paso de los años creo que se ha hecho un buen trabajo. La licenciatura en Economía se funda en 2014. Fui coordinadora de la licenciatura desde el inicio de la pandemia en 2020 hasta principios de 2024, cuando el profesor Alejandro Castañeda era director del Centro de Estudios Económicos. La licenciatura en Economía se encuentra posicionada como uno de los mejores programas para estudiar economía de acuerdo al ranking del Universal. Su programa de estudios es interdisciplinario, sus generaciones son pequeñas y podemos decir que brindamos educación pública de calidad internacional. La agenda de investigación de los profesores del Centro de Estudios Económicos es diversa. Por ejemplo, yo investigo junto con otros profesores del Colegio de México cuáles son las consecuencias económicas de la violencia en México, cuál es el efecto de coautorear con autores prominentes sobre las carreras de investigadores e investigadoras jóvenes, cuáles son los determinantes de las preferencias por redistribución en México y, por ejemplo, cuáles son los efectos de la entrada de Airbnb sobre el mercado de la vivienda en México. Yo empecé como coordinadora en la licenciatura en Economía en febrero de 2024. El doctor Raimundo Campos, cuando entró de director del centro, me invitó a formar parte en este rol de coordinadora en la licenciatura, y yo ya conocía ciertos retos que existían y oportunidades y grandes logros que se han tenido en el corto tiempo que tiene la licenciatura, porque desde que entré yo le he dado prioridad a docencia dentro de la licenciatura, ¿no? Doy una optativa en la maestría, pero mis demás cursos han sido en la licenciatura, porque creo que desde ahí puedo aportar a construir este programa con la misma excelencia y la misma tradición que tiene en la maestría, y que yo soy testimonio de ello. Creo que nuestro reto es consolidarnos. El nombre del Colegio de México esté asociado a una licenciatura en Economía de excelencia, en donde nuestros alumnos no solo sean sólidos en conocimientos teóricos y matemáticos, sino que nos distinga también que sabemos que existe una problemática social, ambiental,
de género y que podamos ser parte de la solución, ¿no? En implementar políticas públicas, que ha sido la tradición de esta institución y que por eso yo creo que somos una parte reconocida dentro de la sociedad, no solo mexicana, sino latinoamericana. Y ese es, yo creo que el mayor reto que tenemos, poder integrar profesionistas, economistas que puedan aportar soluciones desde una visión de compromiso social. Bueno, voy a empezar comentando que los enfoques que usamos que en general lo que más hacemos y hemos hecho en el Centro de Estudios Económicos es investigación aplicada. No obstante, los enfoques teóricos que hemos usado han sido muy variados, desde la economía neoclásica hasta la economía clásica y también la economía institucional, historia económica y más recientemente economía y ecología. En mi caso, y en el caso yo creo que de muchos colegas del centro y del colegio, siempre investigué. Llevo más de 35 años en el colegio y puedo afirmarles que durante todo este tiempo siempre gocé de una libertad tanto de cátedra como de investigación. Y eso ha sido una de las características de economía y de economía cuando era parte de demografía también y también del colegio en general. Durante mi doctorado me especialicé en temas de economía de la innovación y principalmente hice cosas teóricas de modelaje estratégico de decisiones de empresas y de propiedad intelectual. En ese momento, cuando yo llego al Colegio de México, me encuentro con la doctora Aurora Ramírez y veníamos llegando las dos. Ella se especializa mucho más en métodos cuantitativos de evaluación de programas. Y yo en ese momento también me enteré que estaba una agenda muy importante que estaban haciendo que se llamaba Ciencia de la Ciencia. Y Ciencia de la Ciencia, parte importante también de eso, es ver cuáles son las cuestiones estructurales que van formando a los científicos como sociedad y que sí existe un enfoque de género que pues todavía está por ser estudiado. Entonces, esta agenda empezaba en ese momento, en 2017, a despuntar y para México, para países del sur global, existía escasa investigación y yo platiqué con Aurora y le dije mis ideas, lo que yo sabía sobre el tema y que se empataba pues, en el avance de la ciencia en general, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Más que economía de la innovación, pues yo creo que es economía del conocimiento. A ella le interesó y desde ahí también yo he desarrollado esa agenda en paralelo a la que yo ya tenía de propiedad intelectual. Ha sido una agenda que hemos encontrado que tiene buena recepción, que nuestros trabajos han sido pioneros en descubrir cosas y dar luz en cómo se está formando la ciencia en México dentro de la economía. Y pues estamos persiguiendo junto con los postdoctorantes de Ciencias de Datos del Colegio de México esta agenda que creemos que es importante para el diseño de las políticas de innovación en este país. ¿Cuáles son esos problemas? Pues bueno, yo veo varios problemas. Creo que el asunto de las desigualdades tan altas en el país es un grave problema, no solo en México, sino también en otras sociedades. Entonces, creo que ese va a ser un reto mayúsculo en el futuro. El cambio climático y todas las consecuencias que tiene el cambio climático, creo que tenemos que estudiarlas y tenemos que decir algo al respecto como institución. Entonces creo que tenemos que producir esta investigación académica, pero también que los estudiantes estén familiarizados con este debate. También otro de los asuntos fundamentales es el cambio demográfico. El cambio demográfico ya llegó y va a llegar muy, muy rápido en los siguientes años. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? ¿No? Y creo que la economía está más que preparado para poder decir algo al respecto en términos de investigación económica, pero también en términos de preparación a los estudiantes. Y por supuesto está un asunto de gobernanza y las instituciones que queremos tener, y eso va a seguir siendo un tema muy, muy relevante. Ahora, un aspecto
que el colegio y el Centro de Estudios Económicos no está libre es el asunto de la polarización política en el país y en las sociedades en las que vivimos. México y el colegio no es independiente de lo que sucede afuera de estas instalaciones, de lo que sucede en el mundo. Entonces, una preocupación importante va a ser en cómo mantenemos un diálogo plural, un diálogo incluyente entre todos los miembros de la comunidad del Colegio de México y en particular de los miembros del Centro de Estudios Económicos. Tenemos que tener un diálogo plural y esto implica aceptar que podemos estar mal, que no tenemos todo el conocimiento y que podamos dialogar con diferentes visiones dentro del centro. Creo que el colegio en su historia esto lo ha hecho muy bien. Tenemos egresados con diferentes visiones, planes sobre cómo debería funcionar el país o el mundo. Y esto está muy bien y creo que hay que seguir manteniendo eso, pero sí va a ser un reto importante, como lo fue hace algunos años y como lo fue en el pasado, mantener ese diálogo plural e incluyente entre todos los miembros de la comunidad. El mundo se encuentra en una situación en donde cada vez se enfrenta problemas que requieren de soluciones globales, como los efectos del cambio climático, como la creciente desigualdad en el mundo. Entonces, es el saber adaptarnos, poder estudiar estos fenómenos con además las nuevas técnicas que van surgiendo, para mí es uno de los retos más importantes del Centro de Estudios Económicos. Mi última reflexión es que el Centro de Estudios Económicos tiene varios retos. Uno de ellos es promover e impulsar la docencia e investigación en áreas relacionadas con economía institucional y economía y ecología. Y otro reto es impulsar y desarrollar más estudios inter y multidisciplinarios. Considero que el nuevo director del Centro de Estudios Económicos está dando pasos firmes para ir enfrentando estos retos.